Pues les decía que con esta forma del circuito, en realidad, para t mayor que 0, no solo para t igual a 0 más, sino que para t mayor que 0, la corriente del inductor siempre va a ser igual a la corriente del capacitor porque el circuito está en serie. Siempre va a ser la misma. El asunto es que en el instante 0 ya la conozco. Esa es la ventaja que tengo. Y yo sé que mi corriente del inductor en el instante 0 obliga a que la corriente del capacitor en el instante 0 sea la misma. Porque al estar el circuito en serie, toda la corriente es la misma. Miren, a través de todo el circuito, la corriente siempre va a ser la misma. Y en el instante 0, yo ya conozco la corriente del inductor. Entonces va a ser igual a la corriente del capacitor. Entonces yo puedo sustituir y decir aquí, bueno, la corriente del capacitor en el instante 0 va a ser igual a la capacitancia, que vale 0.1 faradios, por la diferencial del voltaje del capacitor en el instante 0 más con respecto al tiempo. Miren. Ahí me sale de la fórmula. Y eso se debe a que el circuito está en serie. Ahora, si en el instante 0 ustedes sustituyen el inductor por una fuente de corriente y el capacitor por una fuente de voltaje, recuerden que eso solo vale en el instante 0. Esta fórmula sigue aplicando, porque miren, al ser esta corriente de 2 amperios, circula a través de todos los elementos y sabemos que estos son 4 voltios. El circuito que les puse en el dibujo anterior es el circuito siempre, pero en el instante 0 yo puedo darme el lujo de verlo así. Miren. ¿Verdad? Entonces, la corriente del capacitor en el instante 0 va a estar dada por esa corriente, porque esa corriente va a ser la misma para todos los elementos. De ahí, muchachos, puedo despejar la derivada del voltaje del capacitor. Porque yo sé que la corriente del inductor en instante 0 es igual a 2. Entonces digo yo, bueno, la derivada del voltaje del capacitor en el instante 0 más, con respecto al tiempo, es igual a 2 sobre 0.1. En ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, muchachos, miren. Y 2 sobre 0.1 es 20. ¿Cuáles son las unidades? Es diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Estos son amperios y estos son faradios, pero la unidad de la condición inicial viene dada por este diferencial, o sea que sería voltios sobre segundo. Miren. Porque es voltaje sobre tiempo. Si el circuito tuviera otra forma, no pudiera hacer este despeje yo. Tendría que buscar otra forma de hacerlo. Por eso les digo que eso depende de cada circuito. Hay que trabajarlo, muchachos. Aquí no hay una fórmula que se va a aplicar siempre. Hay que trabajar cada circuito. ¿Quedamos claros ahí cómo encontramos ese valor? Sí. Perfecto. Entonces, yo ya sé que la derivada del voltaje del capacitor es igual a 20 voltios sobre segundo. Voy a borrar esto, muchachos, porque necesito el espacio otra vez, ¿verdad? Pero vamos a poner eso aquí. La derivada del voltaje del capacitor de 0 más, fíjense bien, de 0 más con respecto al tiempo es igual a 20 voltios sobre segundo.
Ya lo encontramos. Ahora, en el instante 0 más, recuerden que aquí hay un inductor y que aquí hay un capacitor. Yo hice esta sustitución para que estemos conscientes que así se miraría en el instante 0 más. Pero no olvidemos que siempre que aquí hay un inductor y que aquí hay un capacitor. No olviden eso. El inductor se comporta como una fuente de corriente y el capacitor se comporta equivalente a una fuente de voltaje. Equivalente e igual no es lo mismo. Aquí estamos viendo circuitos equivalentes, no iguales. Esto es un inductor y esto es un capacitor. Y se los repito bastante, muchachos, porque mentalmente cometen ese error. No lo vayan a cometer ustedes. Entonces, ahora, ¿cómo haría para encontrar la derivada del inductor de 0 más? Entonces, díganme, para que me quede la derivada del inductor en una fórmula, ¿cuál es el voltaje del inductor? ¿Cuál es la fórmula? Es L por la derivada de la corriente. ¿Cuánto al tiempo? Exactamente. L por la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo. Allí tengo lo que necesito, miren. D y L con respecto a T. Me sale de esa fórmula. Pero esa fórmula no la puedo sacar directamente aquí. Ah, pero ¿qué sucede si hago esto? Voy a poner una malla. Y voy a hacer el recorrido de la malla. ¿Verdad? Porque tengo una sola malla. Recuerden que este es en el instante 0 más. Al recorrer la malla, tengo la ventaja que en el instante 0 más ya conozco la corriente de 0 y conozco el voltaje de 0. Entonces, esta fórmula, aunque es general para el circuito en serie que tengo aquí, también se aplica en el instante 0. Entonces, voy a decir menos 12 voltios, fíjense bien, menos 12 voltios más 4 ohmios por la corriente a la que voy a llamar I, más, si esto fuera una malla tradicional, aquí tendría que poner voltaje de la fuente, ¿verdad? Pero recuerden que eso no es una fuente, es un inductor. ¿Y cuánto vale el voltaje de un inductor? Ah, ya lo tenemos, ¿ves? Vale más L, que vale 0.25 henrios, por la diferencial de la corriente del inductor. Bueno, en este caso, la diferencial de la corriente de IVA, porque la que está circulando por él, o del inductor, lo podemos poner. Es lo mismo, con respecto al tiempo. Esta parte es la que tienen que estar conscientes, que a pesar de que en el instante 0 se comporta como una fuente de corriente, sigue siendo un inductor. Por eso esta fórmula es la fórmula del voltaje del inductor. Se los digo, muchachos, por experiencia, cometen bastante este error. Se olvidan que esto es un inductor y lo trabajan como si fuera en exclusiva una fuente, ¿va? Y no es así. Más el voltaje del capacitor, y el voltaje del capacitor ahí vale 4 voltios. Y como regreso al punto de partida, lo igualo a 0. Ahora, viéndolo así, muchachos, ¿cuál es la única incógnita que tengo? La única incógnita. La derivada de la corriente. En el instante 0, como es lo que estamos evaluando así, esta corriente es la misma para todos. ¿Cuánto vale esa corriente? Ya la habíamos encontrado, ¿verdad? Vale 2 amperios, miren, porque tiene que ser 2 amperios para todos. Por eso, insisto, cada circuito es de trabajarlo. No hay una fórmula para resolver estos circuitos. Entonces, como aquí solo tengo esta incógnita, solo despejo para esa incógnita. La derivada de la corriente del inductor en el instante 0 más
con respecto al tiempo es igual. Estos 12 voltios quedan positivos, miren, porque pasan al otro lado del igual. Menos 4 por la corriente en el instante cero. Y como está en serie el circuito, la corriente en el instante cero son 2 amperios, porque es la misma para todos. Menos este voltaje, menos 4 voltios, que es la condición inicial del capacitor. Todo esto, por supuesto, dividido entre esto que está aquí, entre 0.25 henrios. Miren. Y ahí tengo ya la condición inicial de la derivada del inductor. Miren. ¿Cuánto me queda? 0. Exactamente. Pero ya tengo ese valor. Yo sé que vale 0 amperios sobre segundo. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? ¿Se fijaron de dónde saqué la fórmula? Hay que trabajar cada circuito, muchachos. Lo planteé así, ¿ve? Pero también yo pude haber trabajado esto dejando aquí el inductor y dejando aquí el capacitor y estando consciente de las condiciones. O sea, esto es para que lo visualicen. ¿Consultas hasta acá, muchachos? Ingeniero, Dígame. estas clases ya las está subiendo o todavía no se ha podido No, ya las subí, todas, hasta la clase de ayer, en la plataforma. en la No. plataforma, sí. Solo que no Ok, está subida la clase en sí, solo les tuve que subir el enlace, porque ya ok. la página de la U no me lo permite. Entonces lo que hice fue abrir un canal en YouTube y estar subiendo las clases, y ahí sí les mando el enlace. Excelente, ingeniero, gracias. Cheque, muchachos. El único problema que estoy teniendo con eso es que había dejado acumular mucha clase. Entonces, el canal de YouTube tiene un límite de subida de videos por día, ¿verdad? Y por suerte, me abarcó para casi todos los videos, menos para el segundo de la clase de ayer, que se lo voy a subir hoy. Me hace falta ese todavía. Si ustedes suben los videos y miran que no está la segunda parte de la clase de ayer, es porque ya no me lo permitieron. Tenía que esperar hasta que fuera al día siguiente. O sea, hoy. Más tarde se lo subo. Porque recuerden que no solo estoy con esta clase, ¿verdad? Tengo otras clases, tengo que escribir los videos de todas las clases. Vaya pues, muchachos. Entonces, ya aquí miren, encontramos la otra condición inicial. Entonces, ya trabajamos, ya miramos cómo se trabaja. Voy a borrar esto. Y la voy a poner aquí. La otra condición inicial que encontramos es la derivada de la corriente del inductor en el instante 0 más. 0 amperios sobre segundo. Ahora sí, rapidito, antes de irnos. Esto es una fuente de voltaje constante. Y esto es un inductor en serie con un capacitor. Cuando ha transcurrido suficiente tiempo, ¿qué es lo que sucede? Cuando ha transcurrido un montón de tiempo. Cuando el tiempo ya no es igual a 0 más, sino que el tiempo tiende a infinito. ¿Cómo se van a comportar el inductor y el capacitor? El Ajá, muchachos. capacitor como, sí, como circuito abierto y el inductor como corto. Exactamente. Pero aquí fíjense que hay un problema. Si el capacitor se comporta como circuito abierto, ¿cómo se va a comportar el inductor como corto si aquí no hay corriente? Porque están en serie. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes tienen un circuito
RLC en serie, conectados a una fuente constante, el capacitor sí se carga, porque el capacitor se puede cargar así. Pero ¿qué sucede con el inductor? No se carga porque la resistencia consume la corriente. No, aquí no hay ningún consumo de corriente, no hay paso de corriente. Miren, la corriente aquí es igual a cero, ¿eh? ¿Verdad? Recuerden que estamos evaluando el circuito cuando ha transcurrido un tiempo infinito. Si el circuito estuviera conectado de otra forma, posiblemente se cargarían ambos, el inductor y el capacitor. Pero así como está puesto, si el capacitor se carga, no se puede cargar el inductor. Miren, porque está en serie y el capacitor cargado se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, aquí no hay ninguna circulación de corriente. Entonces, la corriente del inductor de infinito no es que se gasta a través del resistor, es que no hay. Entonces, es 0 amperios. No se puede cargar el inductor porque el capacitor al cargarse no permite el paso de corriente. Entonces, el inductor no se carga. Ahora bien, eso significa que el inductor se estuvo descargando porque empezó con una carga en el instante cero, valía 2 amperios. Y se descargó, y aquí sí, correctamente, se descargó a través de esta resistencia. Ahí sí tiene la razón usted. Se descargó hasta llegar a cero. Y ya quedó con valor cero porque el capacitor se cargó. Ahora, muchachos, ¿a qué valor se carga el capacitor en el tiempo infinito? 4 voltios. 12 voltios. Exactamente. Como el voltaje de la fuente es el mismo porque aquí no hay ninguna corriente, aquí no hay una caída de tensión y aquí no hay una caída de tensión porque esta corriente es igual a cero, porque aquí está el circuito abierto, significa, miren, que el voltaje aquí es el mismo voltaje de la fuente. O podemos volver a tirar la malla. Y se van a dar cuenta que al tirar la malla les va a quedar lo mismo, les va a quedar que el voltaje del capacitor en tiempo infinito es igual a 12 voltios. En este caso es igual al voltaje de la fuente porque no hay ninguna caída de tensión aquí, entonces el voltaje del capacitor viene para acá, directamente. Y miren, ya encontramos las 6 condiciones iniciales que andábamos buscando. Bueno, condición inicial y final. Si ustedes se fijan, con un circuito de orden 2, sí, ya hay que poner la mente a trabajar un poquito más porque cada circuito es un caso aparte, hay que analizarlo. Pero se analiza con lo que nosotros ya conocemos de circuitos, muchachos. Nodos, mallas, equivalentes, lo que sea, ya lo conocemos. ¿Verdad? Por ejemplo, las condiciones iniciales de la derivada yo las encontré considerando que en un circuito en serie toda la corriente es la misma, así encontré esta, ¿ves? Esta. Y considerando que la suma de voltajes en una malla es igual a 0, así encontré esta. Aplicando reglas de circuito, ¿verdad? Lo que sí les comento, cada circuito se trabaja por aparte. No hay una regla para resolver todos los circuitos, porque cada circuito es diferente. Entonces, muchachos, ¿consultas hasta acá? Bueno, por hoy nos quedamos aquí, muchachos. Entonces, estoy siempre al pendiente de sus consultas para el examen del sábado. Yo sé que posiblemente van a tener tipo pasado mañana más consultas, ¿verdad? Porque ahí ya van a haber estudiado posiblemente más. Pero siempre estoy pendiente. Pasen un feliz día, muchachos, y estudien, ¿verdad? Ingeniero, ¿A qué hora sería el Bien. examen, ingeniero? Disculpe. Habíamos quedado a las 9 de la mañana. las consultas las podemos hacer a la hora de la clase o es en otra hora. No, las consultas las pueden hacer en cualquier momento. Ahí tienen el chat para hacer las consultas. Y recuerden, yo tengo horario de consulta para repasos y todo eso. Y desde el principio de la clase se los planteé y siempre se los he dicho. De 10 a 11, muchachos,
nos podemos conectar y tener consultas, todo lo que sea, es mi hora de consulta. Pero, si su consulta, ustedes la pueden hacer a través del chat que tenemos de la clase, háganla. O a través de correo, en cualquier momento, pues. Ok, gracias. O ahorita. Ahorita ya estamos fuera de la clase, pues. Si tienen una consulta, la pueden hacer ahorita. O después de la clase, ¿verdad? ¿Me entiendes? No hay problema. ¿Tiene alguna consulta ahorita? No, ahorita no. Ahorita no. Vaya, pues. Pero estemos pendientes. Igual, Ok, gracias. cuando iniciamos cualquier clase, pueden hacer consulta de lo que hemos visto anteriormente. No se preocupen. Al inicio o al final lo pueden hacer. Cheque, muchachos. Pasen feliz día. Feliz día. Bueno.